Resumen de El estadio del espejo como formador de la función del yo, 1949, Jacques Lacan. Para entender el nacimiento de una de las ideas más revolucionarias del psicoanálisis, tenemos que viajar un momento en el tiempo. Este texto tiene una historia curiosa. Jacques Lacan lo presentó por primera vez en 1936, durante el Congreso de Marienbad. Sin embargo, en aquella ocasión, el presidente de la mesa, Ernest Jones, le cortó el discurso cuando se le acabó el tiempo, y un Lacan frustrado ni siquiera entregó el texto para las actas. Tuvieron que pasar más de 10 años para que lo reescribiera con mayor madurez de cara al Congreso de Zúrich en 1949, siendo publicado ese mismo año en la revista Revue Française de Psychanalyse. Hoy lo estudiamos tal y como quedó recopilado en su célebre libro Escritos 1. La gran pregunta inicial. Antes de entrar de lleno en la mente del bebé, detengámonos un segundo a pensar en nosotros mismos. ¿Alguna vez te has preguntado si esa persona que ves reflejada en el espejo cada mañana eres realmente tú o es solo una construcción, una máscara que armaste para que los demás la acepten? Quédate con esta pregunta, porque es el núcleo de todo lo que vamos a desarmar hoy. Si te apasiona la mente humana, suscríbete a Claves del Psicoanálisis y aprende con nosotros. ¿Qué es el estadio del espejo? Vamos a intentar explicarlo de manera sencilla. Para Lacan, entre los 6 y los 18 meses de vida ocurre un fenómeno crucial. Imagina a un bebé. A esa edad, el pequeño todavía no tiene control total de su cuerpo. Experimenta sus movimientos como algo fragmentado, descoordinado, una especie de cuerpo en piezas sueltas. Psicológicamente, ni siquiera sabe dónde termina él y dónde empieza el mundo o su madre. Pero un día, el bebé es colocado frente a un espejo. Al principio, mira su reflejo con curiosidad, tal vez como si fuera otro niño. Sin embargo, llega un instante mágico. El bebé reconoce que esa imagen en el cristal es él mismo. ¿Y cómo reacciona? Con un júbilo inmenso, una sonrisa radiante. ¿Por qué se alegra tanto? Porque el espejo le devuelve una imagen completa, unificada y perfecta de sí mismo, que contrasta con su realidad interna de debilidad y descoordinación motriz. El espejo le dice: mira, eres un ser completo. Este reencuentro con la imagen es el acta de nacimiento de lo que en psicoanálisis llamamos el yo. El yo no nace con nosotros. El yo se construye desde afuera, fascinado por un reflejo. Para entender la profundidad de esta obra, podemos resumir sus aportaciones teóricas más importantes en los siguientes puntos descriptivos. 1. La prematuración biológica. El ser humano nace genéticamente inacabado. Su sistema nervioso es inmaduro, lo que genera una desconexión entre sus deseos y su capacidad motriz. El espejo viene a parchar psíquicamente esta falta de unidad orgánica. 2. La identificación alienante. El yo se forma a partir de una identificación que Lacan define como la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. El problema es que esa imagen está fuera de él. Por lo tanto, el yo nace alienado, viviendo en el exterior. 3. La matriz simbólica. La experiencia del espejo no es puramente visual, requiere de un tercero, normalmente la madre o el adulto cuidador, que sostenga al bebé y le diga: mira, ese eres tú. Esta mirada y palabra del otro validan la imagen y la introducen en el lenguaje. 4. El orden de lo imaginario. Este texto es el pilar fundacional de lo imaginario en Lacan, el registro de las ilusiones, las formas, las identificaciones visuales y la rivalidad con el otro.
Veamos un ejemplo sencillo para entenderlo. Para que lo veas más claro, piensa en las redes sociales de hoy en día, concretamente en los perfiles de Instagram. Tu vida diaria puede estar llena de caos, dudas, cansancio y fragmentación. Ese es tu cuerpo fragmentado real. Sin embargo, seleccionas una foto ideal, le pones un filtro, una pose perfecta y la subes. Esa foto de perfil no eres tú en tu totalidad, es una imagen idealizada. Pero cuando la gente le da me gusta, tú te identificas con esa foto y dices, ese soy yo, soy exitoso y feliz. Te enamoras de tu propio reflejo virtual para tapar tus inseguridades reales. Eso mismo hace el bebé con el espejo. Se aferra a la foto perfecta que el vidrio le devuelve. La relectura de Freud. ¿En qué innova Lacan? Para valorar la genialidad de Lacan, es obligatorio compararlo con Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis ya había advertido en su texto Introducción del Narcisismo, 1914, que el yo no es una estructura innata, sino que el individuo debe pasar por un desarrollo para que éste se constituya. Sin embargo, mientras que Freud ponía el foco en la carga de la libido sobre el propio cuerpo y en la biología, Lacan da un giro conceptual asombroso utilizando la psicología comparada y la filosofía. Lacan nos dice que el yo no surge de una maduración interna, sino de una ilusión óptica y social. Para Lacan, el yo es fundamentalmente un desconocimiento. Nos creemos dueños de nosotros mismos, pero nuestra identidad está construida sobre la base de lo que el espejo nos dictó. El yo freudiano intentaba mediar entre la realidad y las pulsiones. El yo lacaniano es en esencia un síntoma, una defensa imaginaria contra la fragmentación. Veamos algunas citas textuales de Lacan y reflexionemos sobre ellas. Lacan plasma esto con una precisión poética inigualable. En el texto original de siglo XXI nos advierte sobre el conflicto eterno que esto genera. El estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación. Con esto nos explica que el bebé vive una especie de película. Pasa de sentirse débil, roto e incapaz en la vida real, a imaginarse de golpe como alguien completo y perfecto solo por lo que ve en el reflejo. Y añade otra de sus frases más célebres, que nos muestra que el yo se construye como una fortaleza de mentira. Este júbilo manifiesta una matriz simbólica en la que el yo se precipita en una forma primordial, antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro. Quiere decir que esa inmensa alegría del bebé demuestra que su mente se aferra a un molde previo y falso. Se cree una persona firme y unificada mucho antes de salir al mundo real a chocar y convivir con los demás. ¿Cómo influyó esta obra en la época? Y ahora, la influencia de esta obra fue sísmica. En su momento, derribó la idea de la filosofía occidental clásica de que el ser humano es un sujeto racional autoconsciente, el famoso pienso luego existo de Descartes. Lacan demostró que el sujeto está dividido y descentrado. Hoy en día, en pleno siglo XXI, el estadio del espejo está más vigente que nunca. Vivimos en la sociedad de la imagen y del narcisismo digital. El consumo masivo, la obsesión por las cirugías estéticas, la necesidad de aprobación en redes y la crisis de identidad moderna se explican a través de esta tensión lacaniana. Seguimos buscando desesperadamente en pantallas y espejos externos una unidad y una perfección que por nuestra propia naturaleza humana jamás podremos alcanzar de manera interna. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.